Bueno, en el siguiente tutorial revisaremos cómo generar la síntesis aditiva. Ahora vamos a utilizar lo que sería MaxMSP. Bien, MaxMSP, igual que Pure Data, no es un entorno de programación dirigida a objetos. De hecho, es muy similar a lo que sería Pure Data. Tiene su consola, como lo habíamos estado revisando. Vamos a abrir un nuevo patch en MaxMSP. Como les comentaba, es bastante similar a Pure Data. Entonces, como ya hemos ido revisando poco a poco cómo es que funciona, MaxMSP no nos va a causar ningún inconveniente. Bien, en la parte de acá arriba nosotros tenemos los objetos convencionales o los de más uso. Tenemos el objeto, mensaje, comentario, el toggle, los botones, que pues aquí tenemos una gran variedad de interfaz de usuario para generar nuestros botones. También vamos a tener números. Aquí en Max la única diferencia con Pure Data es que tenemos por separado números enteros, flotantes y de señal. También vamos a tener los sliders. Igual tenemos una gran variedad que vamos a ir revisando poco a poco. Y tenemos los famosos objetos que funcionan con la plataforma de Live Ableton. Y pues aquí tenemos también un menú como más general donde nos despliegan los objetos de audio, de datos, de imágenes, de interfase, y Jitter, que es como el símil de Gem o Gem de Pure Data. Ok, de este lado pues también tenemos digamos, el explorador de Max. Aquí nos despliegan los objetos que los podemos buscar por MSP. Los objetos Max, que es una especie de división entre datos y señal. Max for Live, y también tenemos lo que sería la parte de Jitter. También tenemos algo que, bueno, no vamos a encontrar en Pure Data, que es como nuestro banco de sonidos. Entonces, pues aquí nosotros podemos escuchar los samplers que tiene cargados MaxMSP. También tenemos todo lo que es la parte de video, la parte de imagen, y tenemos esta otra parte que, bueno, despliega una serie de patches ya realizados que nosotros podemos consultar. Plugins también ya diseñados aquí en MaxMSP. Y bueno, algunos otros elementos que incorpora MaxMSP, que son un poquito más complejos, ya vienen armados. Entonces esos igual los podemos revisar más adelante. Ok, de este lado tenemos lo que sería pues la parte del menú para hacer el lock y el unlock de nuestra programación. Es como control E para poder editar o volver en modo de presentación como lo hacemos en Pure Data. Aquí adicionalmente del modo de edición y el modo de presentación, MaxMSP incorpora como un modo de presentación donde podemos ir ocultando los objetos para que solamente se vean algunos componentes de nuestra programación. Y bueno, aquí también puedes mostrar el grid para que uno vaya acomodando la programación. Ahora iniciaremos hablando de la síntesis aditiva, pero antes es necesario explicar algunos detalles teóricos. Para que nosotros podamos entender un poco acerca de la síntesis aditiva, es necesario tener en cuenta lo que sería el teorema de Fourier. El teorema de Fourier nos dice que toda onda compleja periódica se puede representar como la suma de sus ondas simples.
Es decir, podemos formar cualquier onda periódica, cuasi periódica o compleja mediante la suma de sus ondas senoidales. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos una onda compleja. Esto es una onda compleja y el teorema de Fourier nos dice que la podemos descomponer en sus partes para poder explicar sus componentes frecuenciales y formantes. Bien. Para poder explicar un poco más acerca de lo que sería la síntesis aditiva, nosotros tenemos varias formas de analizar un sonido. Por ejemplo, en esta primera gráfica nosotros tenemos el análisis del tiempo y la amplitud en el eje de Y y el tiempo en el eje de las X. El espectro se analiza de la siguiente manera. Tenemos en el eje de X frecuencia y en el eje de Y amplitud. Ahora, hay una manera en la cual nosotros podemos analizar tanto frecuencia, amplitud y tiempo, y es a través de un sonograma. Eso lo veremos más a detalle en clase, pero de manera general nosotros podemos analizar esos componentes y descomponerlos para poder evaluar los componentes de manera más específica. Bien, la síntesis aditiva es una aplicación del teorema de Fourier a la inversa, es decir, el teorema de Fourier nos dice que descomponiendo un espectro complejo en ondas senoidales, en diferentes ondas senoidales, nosotros podemos analizar los componentes de ese espectro o timbre. En la síntesis aditiva nosotros lo que vamos a hacer es sumar componentes senoidales o ondas senoidales para formar espectros armónicos o sonidos complejos. Muy bien. Vamos a ver su aplicación en lo que sería MAX-MSP. Como les mencionaba, MAX-MSP funciona muy similar a lo que sería Pure Data. Entonces, vamos a colocar nuestro primer objeto, que en este caso para que el shortcut para poner el objeto es la tecla N para mensajes M, comentario C, y así sucesivamente, toggle con letra T. Ustedes pueden ir checando varios de los shortcuts únicamente colocando el cursor sobre los objetos. Entonces, en Pure Data, el objeto que hacía que pudiéramos hacer sonar una onda senoidal era OSC tilde, en este caso es cycle. Una ventaja que tiene MAX-MSP es que si nosotros colocamos, empezamos a escribir alguna de las letras del nombre del objeto, nos despliega, digamos, un menú de lo que Max interpreta que queremos hacer. Entonces, en este caso, pues es cycle con tilde, es nuestro oscilador. Igual recibe en el inlet izquierdo el número de frecuencia. En este caso, MAX-MSP puede recibir números enteros, flotantes o señales o números de señal. En este caso, pues para la frecuencia vamos a elegir lo que sería el número entero. Lo vamos a conectar. Igual el inlet izquierdo es para la fase. Y volvemos a colocar un objeto que va a ser la multiplicación. Hay que recordar que como no tiene control de volumen hay que generarlo. Lo conectamos y también vamos a colocar una caja de número, pero en este caso flotante porque es para nuestro control de volumen que va de 0 a 1. Ahora nosotros podemos colocar diferentes tipos de sliders. Aquí yo voy a colocar este knob y lo voy a conectar aquí. Importante, acuérdense que los sliders reciben valores de 0 a 127, entonces vamos a abrir el inspector que equivale como a las propiedades en Pure Data de los objetos. Y bueno, aquí nos aparecen una serie de opciones que nosotros podemos ir modificando desde el fondo de nuestro objeto hasta
los valores que vamos a declararle. Entonces yo lo voy a poner en rojo, por ejemplo, el color de indicador en negro y la línea en blanco, por ejemplo. Entonces ahí yo voy creando, digamos, como quiero que sea el objeto. Y para asignar yo los valores, pues aquí recordemos que son de 0 a 128, entonces vamos a decir que pues si queremos que reconozca los números flotantes o con decimales. Aquí pues vamos a cambiarle que el paso sea de 0.1, o sea que se vaya modificando 0.1, y aquí pues que el valor máximo sea 1. Entonces vamos a revisar que esté dando los datos de manera correcta. Entonces nosotros nos fijamos y bueno, si nos hace nuestro control del 0 a 1, perfecto. Entonces, como recordábamos, la síntesis aditiva pues lo que hace es sumar señales simples para elaborar espectros armónicos o timbres más complejos. Entonces, antes de que yo le dé salida a este oscilador, pues voy a duplicar los osciladores para hacer esa suma. Entonces, ahí tienen control D. Control D funciona muy similar a lo que sería Pure. Entonces, vamos a hacer varios osciladores. Ahí está. Bueno, de momento dejemos estos. Es más, vamos a hacer uno más para que sean los 6 aquí. Igual todavía cabe uno. Entonces colocamos control D y ahí lo tenemos. Vamos a incorporar una suma. Ahí está. Escogemos esta y también la vamos duplicando para irlo sumando. Entonces sumamos este con este. Vamos a sumar este y este oscilador y uno más, donde sumaremos este y este. Ahora hay que generar otras sumas y vamos a colocar. Entonces esta la vamos a sumar con esta y necesitamos uno más para el último oscilador. Entonces coloco otro objeto más con suma y este lo conectaremos a este otro. Y bueno, ahí ya tenemos nuestro arreglo para que sería la síntesis aditiva. En MaxMSP tenemos un objeto que se llama SDAC, que pues es lo que sería nuestra salida de audio, pero nos los coloca como un pequeño botón, que es lo mismo que el DAC que conocemos en Pure Data. Antes de colocar la salida, lo podemos hacer si quieren de una vez. También hay que generar un osciloscopio. Lo voy a poner, se lo hago un poquito más grande y vamos a colocarle unos números para ir ajustando la visualización. Colocamos aquí y aquí, y también vamos a colocar otro objeto llamado Spectroscope. Está. Este nos va a dar el espectro, es decir, nos va a mostrar los componentes frecuenciales. Y vamos a colocar también un mensaje
que nos va a dar el componente visual para que podamos revisar bien qué frecuencias se están registrando en el osciloscopio. Entonces, pues vamos a empezar a hacer sonar nuestros osciladores. Entonces, aquí le voy a poner 220. Subo volumen. Se escucha muy bajito porque es una frecuencia pues muy grave, pero ahí se está viendo claramente cómo se está dando ese componente frecuencial. Yo aquí puedo verlo mejor si quisiera. Aquí voy ajustando algunos de los parámetros para poder visualizar mejor mi onda. Si se fijan, es una onda con frecuencia muy baja, pero yo voy a ir agregando más componentes frecuenciales. Aquí lo tienen, voy a subir ahora este. Y ahí estoy agregando una frecuencia de 440 y aquí se empieza a ver esa frecuencia. Ahora vamos a agregar una de... Voy a bajar un poquito el volumen porque va a empezar a saturar. Una de 880 y ahí empieza, si yo le doy volumen, se empieza a generar una diferencia en el espectro. Vamos a agregar una de 1600 y se empieza a agregar otro componente frecuencial. Vamos a agregar una más de 2800. Ahí está. Y finalmente una de 3400. Y así podemos ver cómo se van generando los componentes frecuenciales conforme nosotros vamos agregando más osciladores. Ahora, se supone que con la síntesis aditiva se puede generar o emular cualquier sonido en la naturaleza. Hasta aquí llegaríamos con lo que sería el primer tipo de síntesis que vamos a revisar en el curso, que es la síntesis aditiva.